Un gran gusto saber que están del otro lado. Les habla Ezequiel Trumper y quería agradecerles a todos por la cantidad enorme de comentarios que nos hicieron llegar cuando estábamos transmitiendo desde la República de El Salvador, donde ya no estamos una vez más en el sur de la Florida, transmitiendo para todo el mundo, hacia todos ustedes. Ya que no estamos en El Salvador, quiero cerrar esa etapa que le contamos aquí con la mayor cantidad de detalles posibles. Me fui de El Salvador con una visión distinta a la cual tenía cuando llegué. Yo creo que una cosa es limpiar a un país de criminalidad y otra cosa es entregarle a una persona la suma total y absoluta del poder público, como ha ocurrido en El Salvador. Bukele ha hecho un trabajo correcto desde el punto de vista de limpiar al país de pandilleros. Todo el mundo que hablé, sin excepción, me dijo que no podían caminar por la calle, que los mataban por nada. Que les cobraban por entrar a las colonias, como les dicen ellos, a lo que nosotros en el sur de Sudamérica le decimos barrios. Era un estado mafioso. Bukele lo limpió. Aleluya. Pero, eso se puede hacer en cualquier lado del mundo si uno decreta un estado de excepción, que él ha prorrogado indefinidamente, y asume el poder público total, de manera tal que no le da a la gente acceso al debido proceso, acceso a abogados, puede detener sin orden judicial, puede detener por mera sospecha sin evidencias concretas contra una persona. Como me dijo un salvadoreño, me dice aquí, muchos justos se han pagado por pecadores, pero la gran mayoría eran pecadores, pero hay justos que no lo son. Y eso tiene un impacto total sobre la economía, porque eso genera desconfianza. Cuando existe el poder público no hay instituciones, y cuando no hay instituciones no hay confianza, y cuando no hay confianza no viene el dinero, y cuando no viene el dinero no hay inversión ni hay trabajo. El país es pobre. Los precios internos son bastante caros en dólares porque la moneda es la moneda de curso que tienen. Es más barato que Estados Unidos, pero no mucho. Y los salvadoreños ganan salarios muy inferiores a los que se ganan en Estados Unidos por obvias razones y por eso todo el mundo quiere venir para acá. Pero lo que preocupa es la abrogación total y absoluta de los derechos y garantías de la gente. Si uno está al lado correcto me parece fantástico, pero a lo mejor hay gente que está al lado correcto y recibe una denuncia falsa y termina al lado incorrecto y no tiene cómo defenderse. Eso es un grave peligro. Y una imagen que me quedó, cuando me iba del país allí en el aeropuerto, que lo ha renovado, es bastante moderno, etc., había una foto enorme del presidente Bukele. Y al lado de la foto de él había otra foto de una mujer bastante joven. Y yo pregunté si era la vicepresidenta. Me dijeron que no, es la esposa. Y eso me quedó clavado. Dije, ¿cómo la esposa? Digo, ¿qué tiene que ver la esposa? ¿Que la esposa qué tiene que hacer el retrato o foto de la esposa en el medio del aeropuerto de El Salvador? Y claro, es la pareja real. Y me llamó la atención eso porque es un símbolo de que se están una vez más rompiendo las instituciones. Y sin instituciones no hay progreso y sin progreso no hay inversión. Y yo creo que el país la tiene muy complicada a pesar de que han recuperado la libertad ambulatoria de poder caminar sin que los maten las pandillas, como lo dicen ellos. Pero el futuro es incierto y no sé qué va a pasar ahí. Y si yo fuera inversor, tendría muy serias dudas en depositar mi dinero allí porque no hay seguridad jurídica. Y me decían gente, mira, la gente está invirtiendo más en Guatemala, a pesar de que hay mucha criminalidad allí, porque hay seguridad jurídica que hoy en Salvador no existe porque Bukele controla a los jueces y controla la Asamblea Legislativa. Eso es muy peligroso. Dejo el tema, la pasé bien, me trataron fantástico. Es un país hermosísimo desde el punto de vista natural, con deficiencias enormes en infraestructura porque recién se ha abierto al mundo hasta hace muy poco, pero tiene un futuro que yo no podría asegurar que va a ser exitoso. Ojalá que sí. Les deseo suerte. Cambiando de tema completamente. Mire, iba a hablar de política y voy a hablar de algunas cosas, pero hay algo que me quedó grabado ahí que yo no lo puedo creer.
Esto no tiene nada que ver con Australia, pero pasó en Australia, pero es universal. Un padre fue condenado por haber abusado sexualmente a su hija de 5 años. Las evidencias son irrefutables, son tan desagradables que ni siquiera queremos comentar lo desagradables que son. Y la chica tenía a su hija como una esclava, él era un pedófilo, la molestaba en cámara para la gratificación sexual de su amo y señor. Y lo que ocurrió es que esta persona que está en prisión está en una prisión, este hombre, de mujeres, porque el hombre decidió identificarse como mujer. Y la Premier del estado de Victoria, una impresentable, repulsiva Jacinta Allan, que reemplazó al peor todavía, el dictador Dan Andrews, que para eterna vergüenza de la gente que vive en Victoria fue reelecto después de haber hecho el menos científico y más largo confinamiento de la historia durante la pandemia, ignoró hasta los pedidos de grupos de mujeres que decían que el pedófilo tiene que ser trasladado a una prisión para hombres. La policía, reitero, el hombre es culpable completamente. La policía descubrió varios videos de este hombre, de este padre de 25 años abusando a su hija menor. Y lo tienen en una cárcel de mujeres porque el tipo dijo que se considera una mujer. Es más, yo creo que hasta la sentencia que le dieron es vergonzosa para Australia. Le dieron una sentencia de 4 años y 9 meses de prisión con un mínimo de 2 años y medio. O sea que en 2 años y medio puede estar libre. Y la única razón por la cual no publicamos el nombre del tipo, porque lo sabemos, es para proteger la identidad de la menor, porque era su hija. Un montón de quejas recibieron por la transferencia de este hombre a la cárcel de mujeres porque ella se considera, o él se considera una mujer. Esto es una locura, es un acto de perversión. No solamente lo que hizo el pedófilo, sino lo que está haciendo el gobierno australiano, permitiendo esta aberración que está consagrada en la legislación. Si el tipo se considera una mujer, que lo lleven a un psiquiatra, porque es un macho, es un hombre y es un criminal. La policía llegó a producir 13 videos y 64 fotos en el espacio de un solo mes, donde esta chica de 5 años era abusada sexualmente. ¿Cómo puede ser que lo tenga en una cárcel de mujeres? Igual un psiquiatra forense que en Australia testificó que este hombre padece de, que ellos llaman en inglés gender dysphoria. ¿Qué cuerno es eso? No sé. Por mi barrio le decían que es un loco de Morondanga y que tenía poca chance de reofender. ¿Qué saben ellos? Le dieron una condena mínima, 2 años y medio de prisión, es un chiste. Abusó a su hija sexualmente de 5 años, tenía que pasar la vida entera en la cárcel esta basura. La chica va a quedar marcada de por vida por lo que el padre le hizo, y encima lo pone en una cárcel de mujeres, con seguramente violará a alguien, es un enfermo, no sé. Esto es lo que ha pasado en este mundo de pseudo corrección política, que felizmente aquí en Estados Unidos, con la presidencia de Trump, están tratando de erradicar y poner en el basurero como un capítulo horrible de la historia de la humanidad. Se los quería contar porque yo me quedé helado de que esto pudiera ocurrir, pero está ocurriendo en ese país que algunos siguen llamando el mejor del mundo, pero a mí no lo es, ni lo fue nunca, además, claro.
Es un excelente país para vivir durante muchos años, hoy ya no. Por muchas otras razones que no tienen que ver con esto, y ya conté en otros programas. Pero ¿cómo puede esto ocurrir? ¿A qué locura ha descendido el planeta Tierra que los hombres y las mujeres han puesto en el basurero, en la máquina de triturar, mínimos principios éticos para aceptar semejante vergüenza? Ahora sí, hacemos una pausa y continuamos. Australia tiene un nuevo récord, está entre los 10 primeros países del mundo donde hubo más protestas en contra de Israel y a favor de la supuesta Palestina desde que empezó la guerra después del ataque brutal contra Israel el 7 de octubre del 2023. Y después, en serio, las protestas en Sydney continuaron semanalmente desde entonces. Y ha habido 906 protestas contra Israel y a favor de Palestina, entre comillas, desde entonces. Y Australia está novena en el mundo entre los países que más protestas a favor de Hamás existieron. Pero eso no es todo. Cuando hablo de todo el mundo, hablo de los países árabes también. Si sacamos los países árabes o musulmanes, Australia está cuarta en el mundo por la mayor cantidad de protestas. Y lo interesante de esto, está cuarta en el mundo teniendo una población ínfima de solamente 27 millones de habitantes. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? En una población mínima de 27 millones de habitantes, que es más o menos la población de la Florida, poco más, poco menos, Australia está cuarta en el mundo sacando a los países musulmanes. Cuando yo les digo que es un infierno antisemita, no se lo decía porque tenía ganas de amargarle la vida, ¿no? El reconocimiento que se hizo en Naciones Unidas por parte de algunos países como Australia, Canadá y otros, Francia, Gran Bretaña, de un Estado palestino inexistente no tiene ninguna validez jurídica. Para que un Estado sea reconocido, ahora hablando técnicamente como abogado que soy, tiene que ser aprobado y reconocido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y allí no ha sido aprobado ni va a ser aprobado porque los miembros permanentes tienen poder de veto, uno de ellos es Estados Unidos, y si llega a aparecer la resolución allí la van a vetar. Trump ya lo dijo claritamente, que reconocer un Estado que no existe y que está gobernado por asesinos y corruptos, como es hoy, no es una ofrenda al terrorismo y no lo van a aceptar. Además, una de las condiciones que pusieron los países que reconocieron es sacar a Hamás del medio. Yo que yo sepa, Hamás no dijo que se va a ningún lado, así que yo no sé, es como decir, no sé, yo te regalo mi casa si me gano la lotería y gano 10 millones de dólares. Me dice, bueno, qué bien, si quiere usted me va a regalar su casa si se gana la lotería, si primero me toca ganar la lotería. ¿Y sabe la chance que lo tengo que ganarme la lotería? La misma que usted. Entonces la promesa es vacía completamente. El presidente Trump acaba de poner un plan, otro más, que se reveló este fin de semana, para que se normalice la situación en Gaza y que pare la guerra, pero que incluye la liberación inmediata de todos los rehenes que todavía jamás tiene en cautiverio y que lo tienen que hacer en 24 horas después de logrado el acuerdo. Trump presentó este plan a los aliados durante su visita a las Naciones Unidas, que cubrimos en el programa anterior, escúchelo que está interesante, pero todavía el plan no fue presentado jamás, así que no sirve de nada. El plan tiene un montón de demandas, pero también un montón de concesiones. Van a liberar a casi todos los terroristas que fueron aprehendidos por Israel antes de la guerra en Gaza, para que puedan irse a donde quieran. Y jamás tiene que además decir que van a estar a favor de una coexistencia pacífica con Israel. Eso es absolutamente imposible. No lo van a hacer nunca porque sería renunciar a quienes son. Ellos lo que quieren era... Ellos, les voy a decir una idea. Les voy a decir esto para que quede bien clarito. En Gaza o en Judea y Samaria no se celebró la decisión de Australia, Canadá, Gran Bretaña, Portugal y Francia y otros de reconocer al Estado palestino. No la celebraron, pues no les interesa.
Ellos lo que quieren es ocupar el resto, que es ocupar Israel y desalojarlo y matarlos a todos. Eso es lo que ellos quieren. Pero no porque lo digo yo, porque lo dicen ellos, muchachos. Me entiendo que se lo digo. Entonces ni lo celebraron. Dijeron que es un paso adelante. Cuando ya sabemos perfectamente que existía un Estado palestino, que era Gaza, que no tenía absolutamente ninguna intervención extranjera de nada, y tener libertad para hacer cualquier cosa, hasta una frontera abierta con otro país árabe como era Egipto, pero eso la prensa no se lo cuenta. Yo creo que no va a pasar nada y que esto va a seguir. Y lo siento muchísimo por dos partes. Primero, por los rehenes que están allí en condiciones indescriptiblemente espantosas. Y segundo, por los muchachos que tienen que ir a pelear ahí adentro. Yo conocí a algunos, aquí en la Florida, en Miami, conocí a algunos soldados que habían peleado en Gaza. Hablé con ellos personalmente y me dijeron que las condiciones no solamente son espantosas, a uno le habían pegado un tiro en el pie, no estaba muy contento. El muchacho de 22 años estaba rengueando. Espero que le ha quedado bien. Me hizo que todas las casas en Gaza estaban conectadas con la red de túneles que había construido Hamás, que es más larga que todo el sistema subterráneo de Londres. Para que tenga una idea, si usted alguna vez estuvo en Londres sabe que hay subterráneo por todos lados. Bueno, lo que Hamás hizo es más grande todavía. Además, una de las condiciones es que Gaza tendría un gobierno temporario de observadores internacionales y que jamás no tendría ningún poder. Muchachos, ojalá, si usted cree en los Reyes Magos, a lo mejor le traen algo. Yo creo que no va a pasar nada con esto. Hacemos una pausa y continuamos. El presidente argentino Milei fue muy bien recibido en Estados Unidos, obviamente, es un aliado del presidente Trump, lo que me parece fantástico. Pero el tema es qué va a pasar en la Argentina, porque la corrida cambiaria continúa y la economía cada vez está más inestable y ya nadie cree en el peso argentino. Milei dijo que lo iba a abolir, no lo abolió, dijo que iba a dolarizar, no dolarizó. El tema es que tampoco puede dolarizar tan fácil porque, como se sabe, necesita una ley del Congreso y el Congreso no se la va a aprobar. Pero lo que él tendría que hacer es forzar la cosa, en mi opinión, hacer un plebiscito popular no vinculante y que la gente vote. Si más del 50 o 60% vota a favor de que quieren dolarizar, y el Congreso no le va a poder votar en contra de la voluntad de la gente en un país normal, sería así, creo que en la Argentina también. Pero si no hace eso, está liquidado. Porque el peso argentino es indefendible, pongan lo que hagan, saquen los préstamos que saquen. Además, no se sabe cuándo va a llegar los supuestos, la promesa de ayuda económica que le prometió Trump. Y hay dudas sobre cuándo se van a concretar los desembolsos y si los desembolsos de Estados Unidos van a estar atados a los resultados de las elecciones o qué condiciones va a imponer el gobierno de Trump. Todavía no hay cronogramas, hay promesas. Y si hay condicionalidades, aún no se pusieron arriba de la mesa, no se sabe qué va a pasar. Se estaba hablando de una promesa de $20.000 millones y un préstamo de estabilización cambiaria. Pero eso es quemar plata, muchachos. Porque el peso están defendiendo algo que no vale nada. Y así son las cosas. Cambiando de tema, ya se sabe quiénes son los 4 semifinalistas de la Copa Libertadores de América. El Flamengo se clasificó apenas, sufriendo contra Estudiantes de La Plata, que debió haberlo liquidado en La Plata. Se clasificaron por penales, claro. Ganaron 2-1 en Río de Janeiro y perdieron 0-1 en La Plata. Y el Estudiante lo pudo haber ganado 0-2 y se lo liquidaba. Racing no tuvo problemas con Vélez, le ganó otra vez, esta vez de local. Liga Universitaria de Quito doblegó a San Pablo, se clasificó, y River perdió con Palmeiras como era esperado y esperable. Y el River de Gallardo, un desastre. Gallardo gastó $100 millones y termina jugando con Enzo Pérez, Nacho Fernández y Juan Quinteros y Armani. Todos héroes del 2018, ya pasaron 7 años. Para mí el que tiene que irse ahí es Gallardo, les aclaro, pero bueno, no voy a entrar en eso. Las semifinales es Flamengo Racing y Liga Deportiva Universitaria de Quito contra Palmeiras. Por lo menos no son 4 brasileros. ¿Existe alguna chance que por primera vez en 5 o 6 años no tengamos una final entre los equipos brasileños? Dije chance,
no certeza, porque vamos a ver qué pasa. Si Flamengo y Palmeiras pasan, tenemos una repetición de finales que se jugaron hasta hace muy poco, entre los dos mismos equipos, ¿no? En Estados Unidos Messi sigue haciendo maravillas, hizo 2 golazos el otro día en Nueva York. Fue tan hermoso verlo que yo no podía creer que él era humano. El Inter Palmeiras está clasificado para los playoffs en Estados Unidos. Y reitero, comparado con la Liga Argentina y otra Liga Sudamericana, la Liga estadounidense hoy en día no solamente técnicamente superior, sino mucho más atractiva como espectáculo. Véanla si pueden. Les habló Ezequiel Trump y será hasta la próxima.